Hola, ¿cómo están? Bueno, con este video le damos la bienvenida a la unidad 3 del curso de salud mental y consumos problemáticos. En este módulo lo que vamos a trabajar son los aspectos políticos y sociales que tiene este tema. También me parece importante que podamos abordar los nuevos escenarios de intervención, o sea, los escenarios actuales de intervención con todos los cambios que hubo en los últimos años, la prepandemia, la pandemia y lo que hoy llamamos pospandemia. Por otro lado, también introducirnos al paradigma de la reducción del daño y desde esa perspectiva pensar algunas estrategias de intervención que pueden convivir con otras, tal vez de la perspectiva de cuidado que también nos gustaría abordar y vamos a abordar dentro de esta unidad a través de este video, pero también a partir de los materiales que ustedes tienen para trabajar en el curso. Si comenzamos a conversar sobre los escenarios actuales de intervención, lo primero que aparece como dato significativo diría que es la cuestión de la desigualdad. La desigualdad viene creciendo a nivel mundial en las últimas décadas, se acrecentó muchísimo antes de la pandemia y creció mucho más durante la pandemia y continúa con mucha crudeza, diría yo, por no decir fuerza o solamente pensarlo como un dato estadístico, en lo que llamamos la pospandemia, o sea, la actualidad. Esa desigualdad genera situaciones de malestar y de desencanto que dialogan con los consumos problemáticos. Esto no significa hacer una relación causa-efecto con estos, pero sí me parece importante tener en cuenta el contexto, sobre todo en términos de desigualdad, cómo la desigualdad organiza de una manera diferente la sociedad. La desigualdad genera falta de dignidad, genera falta de respeto, genera que aceptemos cualquier condición de trabajo o que reduzcamos nuestras condiciones de vida. Incluso el malestar y el manejo de ese malestar que se generó por diferentes relatos que uno podría vincular con medios de comunicación y otras formas de la política o de hacer política, bueno, hicieron que a nivel mundial hayan crecido de una manera nunca pensada las derechas delirantes que tenemos en la actualidad gobernando en muchos lugares del planeta. O sea que la desigualdad es un dato concreto como para pensar el contexto, el escenario de intervención. Por otro lado también, si pensamos en algunas coordenadas vinculadas con el siglo XXI y con este contexto, con este momento, lo que pervive es una cultura de la inmediatez, todo ya, todo inmediato. Tal vez algunos autores asocian eso con las redes sociales, asocian eso con una forma de vida donde nunca se logra una idea de tranquilidad, una idea de saciedad, por llamarlo de alguna manera. O sea que todo tiene que ser ya, pero cuando genera un vacío y ese vacío genera la búsqueda de otra cuestión. Otra característica del contexto que generalmente mencionamos es las violencias. Estamos en un momento de la historia donde hay una fuertísima violencia discursiva y una fuertísima violencia en la manera de aplicación de las políticas económicas, sociales, hay violencia también en la geopolítica, hay violencia en el discurso político. De vuelta aparece el tema de las redes, por ejemplo, las redes se caracterizan por su discurso descalificador, violento, insultante y poco reflexivo fundamentalmente. Y eso también no solamente es un dato de lo macro social, que es lo que estamos tratando de conversar, sino que también se entromete dentro de lo micro social. Por otro lado, esas violencias traen nuevas formas de autoritarismo y de aceptación del autoritarismo, por ejemplo, en las condiciones de trabajo, aceptación del autoritarismo en las relaciones humanas, donde los más poderosos tendrían como mayor habilitación para ejercer poder sobre los menos poderosos. Y eso es algo que se repite, digamos, que uno puede visibilizar incluso hasta en estrategias publicitarias, que es llamativo,
porque la publicidad lo que hace es leer lo que está ocurriendo en la sociedad. Toda esta situación genera, si seguimos pensando en los escenarios de intervención, como empezamos, una sensación de inseguridad social que va más allá de la inseguridad que solemos ver en las páginas amarillas o en la crónica televisiva que nos habla de la violencia vinculada con el robo y el delito, sino que la inseguridad social implica desprotección en todo sentido. Obviamente, desprotección con respecto al accionar del delito, pero también desprotección con respecto a la perspectiva de futuro, a las protecciones mínimas que tienen que ver con la salud, con la educación, lo que antes naturalmente teníamos como válido, como certero, como concreto, como accesible, empieza a ser incierto y eso genera una situación de inseguridad y de desprotección. La inseguridad vinculada con la desigualdad también trae una situación de ascenso social detenido y eso se podría vincular con cuestiones relacionadas con la autoestima, es decir, con un deterioro de la autoestima, mientras en paralelo hay discursos que promueven la autoestima a través de la meritocracia, y en ese aspecto diría que la meritocracia lo que me está diciendo es que si no logré lo que me propuse es por culpa mía, porque no lo supe hacer. Entonces también soy responsable de mi propia desigualdad en ese aspecto, lo que genera también otras circunstancias y otras situaciones de malestar. Obviamente que esto genera o acrecienta lo que ya se venía viendo desde hace décadas, que es la idea de no futuro. Acrecienta también la crisis de la ley, donde lo legal empieza a entrar en un terreno difuso, donde hay como una sensación cultural de aceptación de quien más poderoso es, más manejo o más cercano de la ley está, o más favorable será la ley con él. Y eso genera, digamos, un desprestigio del poder judicial, y en ese sentido también se hace complejo el tema de la ley, los consumos y la vida cotidiana. Yo no vincularía todo con el consumo, pero sí con lo cotidiano, digamos. Siempre planteamos esto, o sea, cómo decirle a un joven de 16 años en conflicto con la ley penal, por ejemplo, que respete la ley cuando la ley no es respetada. Incluso se hace una especie de diría yo, apología o una demostración de que yo acepto la ley cuando quiero, si tengo poder, yo acepto la ley cuando quiero, si soy un gran empresario, yo impongo mi ley, si soy un supermillonario como estos supermillonarios que tienen cientos de miles de millones de dólares en su haber de una manera bastante alocada, porque no tendrían tiempo para gastarlo en varias vidas, pero bueno, forma parte también del contexto. Desde ese punto de vista diría bueno, que tendríamos como una cuestión que marca de alguna manera el contexto de intervención y los contextos con los cuales dialogan los consumos problemáticos y las problemáticas de salud mental. También nos encontramos con una cierta complejidad, diría yo, con respecto a la solidaridad, donde hay una fuerte ruptura de la solidaridad social, es decir, una ruptura del lazo, lo que implica, digamos, una necesidad o una estrategia de intervención en el campo de la salud mental y los consumos problemáticos, como decíamos recién, y la existencia de sociedades estamentales, ¿no? O sea, como un retorno a las sociedades estamentales donde no hay promoción social ascendente, donde el mejor ascenso que puedo llegar a conseguir es dentro de mi propio estamento. Recordemos históricamente que las sociedades estamentales eran las sociedades de la colonia, cuando América fue colonizada por España y otros países europeos. Las sociedades eran fundamentalmente estamentales, o sea, se
se podía, como decíamos recién, vivir mejor según el lugar del estamento que se estaba, pero nunca se podía subir de estamento, mejorar el estamento. Es por decirlo de alguna manera. Si pienso en la historia argentina, en la década del 30 era imposible pensar que una persona que era de clase obrera llegase a ser médico, por ejemplo, o sea, que cambie de sector social, porque no se iban a dar las condiciones y se daban, eran de manera fuertemente azarosa, incluso mostradas a veces ese azar mostrado como ejemplos de que sí era posible, cuando en realidad cada cual vivía dentro de su espacio, dentro de su estamento, y eso parecía como que está volviendo en nuestras sociedades, no solo en América Latina, sino a nivel mundial. Por otro lado, las instituciones ya no dan las respuestas que daban antes. Las instituciones también sufren la fragmentación social y el propio desprestigio que el propio neoliberalismo también construyó durante estos años, lo que implica también repensar las instituciones, la necesidad de repensar las instituciones. En nuestra opinión, repensar las instituciones implica hacerlas dialogar con lo territorial, hacer trabajar la institución y el territorio de una manera más mancomunada, más en conjunto, con mayores intercambios, con mayor reciprocidad y sobre todo con mayores niveles de igualdad, tanto desde un lugar como desde el otro, ¿no? Tanto institución como territorio. Y por otro lado también lo que muchos autores plantean con respecto a esta cuestión es un concepto que vale la pena tenerlo en cuenta, sobre todo cuando analizamos el contexto, cuando analizamos el escenario de intervención, pero desde la perspectiva singular. Yo tomaría el concepto de subjetividades, lo que muchos llaman subjetividades arrasadas, que en nuestra opinión implica, por ejemplo, una subjetividad arrasada implica donde entrego mi dignidad en función de sobrevivir. Una subjetividad arrasada implica también el desmantelamiento de la noción de semejante. Una subjetividad arrasada también se relaciona con la ruptura de transmisión de pautas del mundo adulto al mundo que sigue. Es decir, que hay un mundo adulto fuertemente desacreditado. La subjetividad arrasada también implica una pérdida de pensamiento propio y la imposición de un pensamiento o una lógica, incluso ajena a la cultura y ajena a la propia historia de las tradiciones del país o la propia historia, digamos, en tanto trayectoria de vida de la persona. Eh, y esto, siguiendo con el concepto, significa, digamos, una imposición de otra forma de ver el mundo, otra forma de pensar, incluso la incorporación de otras formas de comunicación, incluso de otras formas idiomáticas de comunicación. Fíjense cómo los idiomas o el idioma que prevalece, yo diría como producto de nuevas formas de colonización, si quieren lo podemos llamar así, es el inglés. Cada vez manejamos más palabras en inglés, usamos más palabras en inglés, la mal usamos palabras en inglés, mal pronunciamos palabras en inglés, y eso implica también una marca en la subjetividad, en el sentido de cómo construyo mi identidad, cómo vinculo mi identidad, cómo construyo mi pertenencia, cómo construyo el sentido, el por qué estar acá y no estar allá, desde ese punto de vista. Y por otro lado, frente a toda esta situación de subjetividades arrasadas, el planteo hegemónico tiene que ver con la autosuperación, como hablábamos antes, tiene que ver con la hipermotivación, tiene que ver con la idea de tratamientos a corto plazo, tiene que ver con la idea del coaching, con la idea del counseling. Fíjense las palabras que estamos utilizando en función de lo que hablábamos antes, ¿no? Y básicamente, y acá sí podemos hacer un diálogo con el tema de consumos problemáticos y también obviamente de salud mental, donde el sufrimiento es responsabilidad de la persona. Entonces eso implica volver a viejos parámetros del positivismo del siglo XIX, de los inicios del positivismo del siglo XIX, donde el sufrimiento era
en responsabilidad de la persona porque había sido constituido según su propia conducta e incluso a partir de su propia condición de raza, como se decía en aquella época en la mayoría de los autores, y se explicaba, digamos, a partir de rasgos, conocida la teoría lombrosiana, por ejemplo, en este sentido cuando se le aplicaba a la cuestión penal. Eh, con respecto a la pandemia, si pensamos el escenario de intervención, me parece importante plantear que la pospandemia trajo, como decíamos antes, un aumento de la desigualdad, pero la pandemia también marcó algo en el sentido de presentarse como un acontecimiento totalmente sorpresivo, donde eh, la salud y la educación fueron como reconfiguradas, donde la educación sufrió un embate muy fuerte a partir de las situaciones de aislamiento y de cuidado. Los efectos del aislamiento hoy los estamos estudiando, se los están estudiando. Pasada la pandemia se está estudiando, se conocen efectos del aislamiento, obviamente, pero da como para seguir profundizando en ese tema desde distintas líneas y proyectos de investigación, porque conocemos lo que significó el aislamiento, pero todavía no conocemos fuertemente cuál es el impacto subjetivo del mismo. Por otro lado, también se podría decir ya finalizada, ya en la etapa de post-pandemia, como decíamos antes, un exceso de medicalización de la vida cotidiana que planteaba, digamos, un discurso dominante que era eminentemente médico, eminentemente biológico, y implicaba también una biologización de la vida cotidiana que generó también muchísimo malestar, no solo en América Latina, sino a nivel mundial. O sea, ese cuidado que se generó desde una perspectiva medicalizada también generó un fuerte malestar a partir de las restricciones que la propia pandemia iba eh, generando por su crecimiento y la necesidad de ser contenido. También si lo pensamos de una manera rápida en función de efectos de la pandemia, diríamos, se pierde el ritual de muerte, que es algo muy inherente a lo humano, a cualquier cultura, cualquier civilización tiene rituales de muerte, y en el caso de la pandemia hubo como que reconfigurarlos o anularlos. La pandemia generó nuevos temores, nuevas formas de convivencia, e incluso nuevas formas de trabajo. El trabajo precario se hizo más precario, el trabajo de servicios decayó, las economías empezaron a complicarse de una manera, más allá de lo macroeconómico, se empezaron a complicar de una manera bastante significativa en lo cotidiano. Y también la pérdida de grupos de referencias y de grupos de pertenencias que se sostenían sobre todo a partir de una fuerte digitalización de la vida cotidiana. Es decir, el uso de estos medios de comunicación, como el que estamos usando en este momento, marcan un poco esa circunstancia. Y en ese sentido, esa digitalización de la vida cotidiana hoy continúa eh, a través de hacer que nuestra vida sea totalmente observada y expuesta. Todo el tiempo nuestra vida es observada, nos exponemos, mostramos a través de los dispositivos móviles como los celulares, dónde estamos, qué hacemos, a través de fotografías o a través de comentarios, o a través del propio seguimiento que el dispositivo hace. Hay como una, diría yo, una fuerte digitalización, como decíamos antes, de lo cotidiano. Y eso también, diría yo, que interpela desde el punto de vista de cómo pensamos la sociedad, porque la digitalización trae un nuevo lugar para la palabra. Justamente lo que mencionábamos al principio, esta violencia de las redes, uno la podría vincular con esta cuestión donde la palabra aparece más en tono de agresión que en tono de comunicación o en un tono de comprensión, apoyo, cobijo. Si miramos las redes, lo que predomina es el lenguaje agresivo, como decíamos recién y decíamos al principio,
y nos encontramos frente a un lenguaje que no articula, que solamente dice hacia el vacío de la red, que dice hacia un otro que no sé quién es, que no sabemos quién es. Y en ese sentido diría, bueno, nos encontramos frente a otra circunstancia compleja. Y en ese sentido, como decíamos recién, diría, nos encontramos con nuevas problemáticas sociales que llamamos sobre problemáticas sociales complejas en distintos videos y en distintos textos. Y bueno, creo que tendríamos con esto que estamos conversando algunas aproximaciones a los nuevos escenarios de intervención y cómo se crean nuevas formas de subjetividad a partir de el periodo, yo diría, de fuerte desigualdad de la prepandemia, de la pandemia y en la actualidad, sobre todo tomando este concepto de subjetividades arrasadas que planteábamos al principio. Dentro de los textos que vamos a ver en esta unidad, vamos a trabajar también el paradigma de reducción del daño y el tema de los cuidados, que bueno, eso requiere primero una lectura y una importante reflexión, porque tal vez el paradigma de cuidados, si de acuerdo a cómo lo trabajemos, de acuerdo a cómo lo vayamos tomando, implica así una relación diferente con la otra edad, implica una reconstitución posible del lazo social, e incluso el paradigma de cuidados es posible de ser aplicado hasta en las políticas públicas. Ustedes tienen material que tienen que ver con eso dentro del marco de este curso. Así que bueno, le damos la bienvenida a la unidad 3. Esperemos que la disfruten y estamos en contacto.